Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y positividad. Si sois nuevos por aquí, me llamo y me encanta explorar temas fascinantes, desde historias de amor complejas hasta misterios sin resolver. Y hablando de misterios, hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura de que os va a encantar. Hoy vamos a desentrañar los secretos que se esconden tras la serie turca Afra y Mert. Sí, esa que os tiene enganchados y comentando en todas las redes sociales. Vamos a hablar de ese amor oculto del que tanto se murmura, esas miradas que traspasan la pantalla y que nos hacen preguntarnos, ¿hay algo más entre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir que una simple relación profesional? Antes de que nos metamos de lleno en la especulación jugosa, por favor dedicad un segundo a darle al botón de suscribirse. No querréis perderos ninguno de mis próximos vídeos, donde exploraremos aún más historias intrigantes y desentrañaremos secretos ocultos. Y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Afra y Mert, el amor oculto al descubierto. ¿Qué escondían? Solo el título ya suena a drama del bueno, ¿verdad? Y es que la verdad es que la química que desprenden estos dos actores en Yalan es innegable. Desde el primer episodio, la tensión entre Seyran y Ferit, los personajes que interpretan Afra y Mert, era palpable. Pero, ¿se trata solo de una gran actuación, o hay algo más profundo en juego? Vamos a analizar la situación. Primero, tenemos que reconocer que ambos son actores increíblemente talentosos. Saben cómo meterse en sus papeles, cómo transmitir emociones con una simple mirada. Eso es indiscutible. Pero, ¿hasta qué punto la conexión que vemos en pantalla es producto de su talento y hasta qué punto es algo genuino que existe fuera de ella? Aquí es donde empiezan las especulaciones, y la verdad es que hay bastantes indicios que nos hacen pensar que quizás sí hay algo más que amistad. Para empezar, las fotos y vídeos que circulan por Internet. Si buscáis un poco encontraréis imágenes de los dos compartiendo momentos fuera del set de rodaje. Viajes juntos, cenas en restaurantes, risas cómplices. Cosas que normalmente no harías con un simple compañero de trabajo. Ojo, no estoy diciendo que sea una prueba irrefutable. Pueden ser amigos cercanos, compañeros que se llevan muy bien y disfrutan pasando tiempo juntos. Pero, ¿no os parece que hay algo más en esas miradas? Esa forma en que se miran, esa sonrisa que se dibuja en sus labios cuando están juntos. Es una conexión que va más allá de la amistad. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se conocieron. Pasaron muchísimas horas juntos interpretando personajes intensos, viviendo situaciones emocionales fuertes. Ese tipo de experiencias tienden a crear lazos muy fuertes entre las personas. Imaginaos compartiendo secretos, apoyándose el uno al otro en los momentos difíciles, sintiendo la presión de las cámaras y las expectativas del público. Es normal que en esas circunstancias se desarrolle una conexión especial. Y no olvidemos las entrevistas. Si habéis visto algunas entrevistas de Afra y Mert juntos, seguramente os habréis dado cuenta de la complicidad que existe entre ellos. Se interrumpen, se complementan, se ríen de las mismas cosas. Se nota que se entienden muy bien. Y aunque intentan mantener una actitud profesional, a veces se les escapa alguna que otra mirada cómplice que nos hace pensar que hay algo más que amistad. Por supuesto, hay que ser cautelosos y no caer en conclusiones precipitadas. Al final, solo ellos saben la verdad. Pero como espectadores, es inevitable que nos dejemos llevar por la imaginación y que fantaseemos con la idea de que Seyran y Ferit hayan traspasado la pantalla y hayan encontrado el amor en la vida real. Ahora, vamos a hablar de las dificultades que podrían enfrentar si realmente existiera algo más entre ellos. Imaginaos la presión de tener una relación bajo el escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada mirada sería analizada y comentada en las redes sociales. Sería muy difícil mantener la privacidad y la intimidad en una relación así. Además, ambos son jóvenes y tienen carreras prometedoras por delante. Tal vez no quieran comprometerse con una relación seria en este momento de sus vidas. Tal vez prefieran mantener las cosas en secreto para evitar complicaciones. Son muchas las razones por las que podrían decidir no hacer pública su relación, incluso si realmente estuvieran enamorados. Y aquí es donde entra en juego el que escondían. Escondían un amor verdadero, una conexión profunda que temían exponer al mundo.
¿Escondían una atracción mutua que preferían mantener en secreto por miedo a las consecuencias? ¿O simplemente escondían una amistad sincera y nada más? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero como amantes del drama y de las historias de amor, nos encanta fantasear con la idea de que Afra y Mert sean la excepción a la regla, que su amor haya florecido en el set de rodaje y que estén viviendo su propio cuento de hadas en secreto. Pero seamos realistas, también es posible que todo sea producto de nuestra imaginación. Que Afra y Mert sean simplemente buenos amigos y excelentes actores que saben cómo crear química en pantalla. Que su conexión sea puramente profesional y que no haya nada más allá de eso. Al final, la verdad está en sus manos. Y como espectadores, solo podemos especular y disfrutar de su talento en Yalan. Pero seamos sinceros, aunque no haya romance en la vida real, la química que desprenden en pantalla es suficiente para mantenernos enganchados a la serie y para hacernos soñar con un amor como el de Seyran y Ferit. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hay algo más entre Afra y Mert, o pensáis que es solo una gran actuación? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. En resumen, hemos explorado la posibilidad de que exista un amor oculto entre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, las estrellas de Yalan. Analizamos las pruebas, las especulaciones y las dificultades que podrían enfrentar si realmente estuvieran juntos. Al final, llegamos a la conclusión de que solo ellos saben la verdad, pero que como espectadores, nos encanta fantasear con la idea de que su amor haya traspasado la pantalla. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Recordad que esto es solo una especulación basada en lo que vemos y leemos, y que al final, la verdad solo la conocen ellos. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que hay algo más entre Afra y Mert? ¿Habéis notado esa química especial entre ellos? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras teorías y vuestras opiniones. Quiero saber qué pensáis vosotros. Y antes de despedirme no olvidéis darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación, y por supuesto, suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir explorando temas fascinantes y desentrañando secretos ocultos para vosotros. Gracias por formar parte de esta comunidad. Os quiero un montón. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Bien, bellezas, ahora que hemos cubierto la base de este jugoso rumor, vamos a profundizar en los rincones más oscuros de la especulación. Porque admitámoslo, eso es lo que realmente nos gusta. Vamos a ponernos nuestras gafas de detective y analizar cada detalle, cada declaración, cada interacción pública, para intentar descifrar este enigma romántico. Empecemos por desgranar la serie Yalan en sí misma. La dinámica entre Seyran y Ferit es el corazón palpitante del programa. Su amor es complicado, intenso, lleno de altibajos y a menudo bastante tóxico. Pero eso es lo que lo hace tan adictivo. La forma en que Afra y Mert interpretan esas emociones complejas es lo que realmente nos hace creer que hay algo más allá de la simple actuación. ¿Habéis notado cómo se miran durante las escenas de confrontación? Esa mezcla de ira, deseo y vulnerabilidad en sus ojos. Es electrizante. ¿Y qué decir de las escenas más íntimas? Incluso en los momentos más sutiles, se percibe una conexión que va más allá del guión. Es como si estuvieran compartiendo un secreto, una historia que solo ellos conocen. Algunos fans incluso han creado compilaciones de momentos sospechosos en YouTube y TikTok. Y son oro puro. Recopilan miradas prolongadas, toques aparentemente accidentales, risas que parecen fuera de lugar. Todo meticulosamente analizado para encontrar la prueba definitiva de que Afra y Mert están secretamente enamorados. Claro, muchos argumentan que esto es simplemente el resultado de una buena edición y la habilidad de los actores para sumergirse en sus personajes. Pero, ¿realmente podemos descartar la posibilidad de que esas emociones sean genuinas? Después de todo, los actores son humanos y las líneas entre la realidad y la ficción a menudo se difuminan, especialmente cuando se trabaja en proyectos tan intensos emocionalmente. Ahora volvamos a las fotos y vídeos fuera del set de rodaje. Como mencioné antes, hay una gran cantidad de material disponible en línea que muestra a Afra y Mert pasando tiempo juntos.
Pero, en lugar de simplemente descartarlo como amistad, vamos a examinarlo con lupa. ¿Recuerdan esas fotos de ellos en el aeropuerto, aparentemente dirigiéndose a un viaje juntos? Las redes sociales estallaron con especulaciones. ¿A dónde iban? ¿Era una escapada romántica secreta? Si bien nunca se confirmó oficialmente, la mera posibilidad alimentó aún más los rumores. ¿Y qué decir de las cenas en restaurantes? Las fotos los muestran riendo y conversando animadamente. La química es palpable. Algunos testigos incluso afirmaron haberlos visto tomados de la mano. ¿Es esto una prueba definitiva de que están juntos? No necesariamente. Pero ciertamente es un indicio intrigante. Ahora hablemos de las entrevistas. Los periodistas han intentado repetidamente sonsacar información sobre su relación, pero Afra y Mert siempre han mantenido una actitud evasiva. Generalmente se limitan a decir que son buenos amigos y que disfrutan trabajando juntos. Pero, ¿no es sospechoso que eviten hablar abiertamente sobre su relación? ¿Qué están ocultando? Algunos creen que están protegiendo su privacidad y que no quieren que su vida personal se convierta en un circo mediático. Otros piensan que están bajo contrato y que no se les permite hablar sobre su relación por razones profesionales. Sea cual sea la razón, su silencio solo ha alimentado aún más la especulación. ¿Por qué admitámoslo si no tuvieran nada que ocultar? ¿Por qué no simplemente aclarar la situación de una vez por todas? Además, hay que tener en cuenta la opinión de sus compañeros de reparto. Algunos actores han insinuado sutilmente que hay algo especial entre Afra y Mert. Han hablado de su conexión única y de la energía especial que irradian cuando están juntos. Por supuesto, estas declaraciones pueden ser interpretadas como simples cumplidos profesionales. Pero también podrían ser una confirmación velada de que hay algo más en juego. Ahora abordemos las posibles dificultades que enfrentarían si realmente estuvieran juntos. Como mencioné antes, la presión del público sería enorme. Cada aspecto de su vida sería examinado y analizado. Sería difícil mantener la privacidad y la intimidad en una relación así. Además, ambos tienen carreras prometedoras por delante. Una relación pública podría complicar las cosas y afectar sus oportunidades profesionales. Algunos agentes incluso podrían aconsejarles que mantengan su relación en secreto para proteger su imagen pública. Y no olvidemos las posibles consecuencias para la serie Yalan. Si su relación terminara mal, podría afectar la dinámica en el set de rodaje y la calidad del programa. Los productores podrían estar preocupados por esto y presionar a Afra y Mert para que mantengan su relación en secreto. A pesar de todos estos obstáculos, muchos fans siguen creyendo que el amor puede conquistarlo todo. Creen que Afra y Mert están dispuestos a enfrentar cualquier desafío para estar juntos. Y seamos sinceros, eso es lo que queremos creer. Queremos que Seyran y Ferit sean felices en la vida real. Queremos que su amor trascienda la pantalla y se convierta en una historia de éxito. Pero al final, solo Afra y Mert saben la verdad. Y es posible que nunca sepamos con certeza si están juntos o no. Sin embargo, eso no nos impide especular y fantasear. Porque como amantes del drama y de las historias de amor, nos encanta la idea de que dos personas puedan encontrar el amor en los lugares más inesperados. Así que sigamos observando, sigamos analizando, sigamos comentando en las redes sociales. Tal vez, algún día, Afra y Mert decidan revelar su secreto. Hasta entonces podemos seguir soñando con la posibilidad de que su amor sea real. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en Yalan. Porque al final, eso es lo que realmente importa. La serie nos ha cautivado con su historia de amor complicada y apasionada. Y eso en sí mismo es un logro increíble. Así que gracias Afra y Mert por hacernos soñar, por hacernos reír, y por hacernos creer en el amor. Ya sea que estén juntos o no, su talento es innegable. Y estamos ansiosos por ver lo que les depara el futuro. Ahora, antes de despedirme, quiero saber vuestra opinión final. Después de todo este análisis, ¿creéis que hay un amor oculto entre Afra y Mert? ¿O pensáis que es simplemente una gran actuación? Dejadme vuestros comentarios abajo, quiero saber qué pensáis realmente. Y no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos mis próximos vídeos. Prometo seguir explorando temas fascinantes y desentrañando secretos ocultos para vosotros. Os quiero un montón.
Hasta la próxima. Y recordad, la verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta.